Bienvenido a nuestra intrigante narrativa sobre un tema que ha dado forma al mundo financiero actual, cómo JP Morgan financió a Estados Unidos. En este esclarecedor discurso, profundizaremos en detalles sobre cómo un hombre y su empresa influyeron significativamente en el crecimiento y desarrollo de Estados Unidos. Abróchese el cinturón y prepárese para una exploración fascinante por los caminos de la historia, las finanzas y el poder. Nacido en 1837, JP el ascenso de Morgan a la prominencia no se basó en su derecho de nacimiento privilegiado como hijo de un financiero de renombre. El joven Morgan rápidamente se sumergió en el mundo de las finanzas, dominando las complejidades del campo y aprovechando las oportunidades creadas por el panorama cambiante de la economía. Un financiero astuto, demostró consistentemente una asombrosa capacidad para fomentar relaciones comerciales en los lugares correctos. El entusiasta empresario comenzó su carrera financiera en Wall Street después de la Guerra Civil, donde experimentó diversos éxitos y reveses. Sin embargo, fue durante este periodo cuando supo que el poder financiero no se adquiría mediante la fuerza bruta, sino mediante la adquisición de empresas y metodologías de reestructuración. Se dio cuenta de que una entidad financieramente fuerte ejerce influencia y control sobre las menos resilientes. A medida que Morgan maduró y su empresa JP Morgan & Co. creció y comenzó a desempeñar un papel más integral en la expansión del país. Es bastante esencial señalar que el mundo estaba cambiando a un ritmo vertiginoso, y que Estados Unidos no debía quedarse atrás. Los proyectos de infraestructura, como ferrocarriles y telégrafos, fueron fundamentales para el crecimiento y la unificación del país. El ambicioso Morgan no perdió tiempo en capitalizar tales proyectos. Reconociendo los beneficios potenciales que se obtendrían, así como los beneficios que estos sistemas ofrecían a las empresas, brindó el respaldo financiero necesario. Esto le permitió establecer relaciones intrincadas con los constructores y operadores de estos sistemas, aumentando aún más su ya considerable poder en el mundo de las finanzas. Las maniobras financieras de Morgan no giraron solo en torno a proporcionar financiación para infraestructura física. En una era en la que Estados Unidos estaba pasando de una economía agraria a una industrial, la disponibilidad de capital de Morgan le permitió controlar el acceso al crédito, determinar las tasas de interés y supervisar la emisión de préstamos. En esencia, fue Morgan, más que el gobierno, quien influyó efectivamente en la política monetaria del país. Con tal influencia, Morgan estableció su posición como financiero de referencia no solo en Estados Unidos sino a nivel mundial. Las empresas que buscaban expandir o consolidar su formación recurrieron a él en busca de ayuda. Y como nunca perdía una oportunidad, Morgan también compraba o prestaba a estas empresas, generando ingresos considerables para su empresa. Sin embargo, la narrativa ilustrada no estaría completa sin explorar la controversia que ha envuelto el nombre de Morgan, Trusts. Los fideicomisos, por su naturaleza, son entidades que controlan otros negocios. Y a principios del siglo XX, fideicomisos monopolísticos y abusivos gobernaban varias industrias lucrativas. Morgan, despreciando a los reguladores, ayudó a crear, apoyar y fusionar dichos fideicomisos. Muchos han criticado estas acciones y el propio Morgan ha sido etiquetado como un financista despiadado y poderoso. Aún así, para otros, las acciones de Morgan solo validaron aún más su brillantez, argumentando que la formación y gestión de fideicomisos resultó en la operación unificada, eficiente y rentable de una empresa un avance pionero para la época. Dicen que la historia a menudo se repite y la historia de JP Morgan se refleja en el mundo financiero actual. Al igual que él, los financieros modernos capitalizan las oportunidades de crecimiento, ejerciendo a menudo una influencia significativa en las entidades que financian. Equilibran un poder inmenso y tienen el potencial de generar no solo ganancias extraordinarias sino también impactos profundos, tanto positivos como negativos. Sin embargo, la historia de JP Morgan remane extraordinaria. Su influencia, fundamental para impulsar la economía estadounidense hacia el dominio global, existe dentro del tejido del mundo financiero moderno. Sus astutas estrategias de inversión, su creencia inquebrantable de que el beneficio de unos pocos individuos ricos también sirve al bien común y su poder ilimitado, son los legados de una época pasada que continúa dando forma a nuestro mundo actual. Morgan falleció en 1913, dejando atrás un extenso imperio financiero y un legado lleno de controversia, aplausos y profundo impacto. Su banco homónimo, ahora fusionado con Chase, sigue en pie hoy como un recordatorio del hombre que financió a Estados Unidos, y dejó una huella indeleble en el mundo de las finanzas. A través de la historia de Morgan, se podría argumentar que nació la noción de demasiado grande para fracasar. Como hombre de tal influencia y un imperio de tal magnitud, el colapso de Morgan, ya sea financiero o incluso peor, debido a la desconfianza y el escrutinio públicos, tenía el potencial de impactar gravemente la economía que alguna vez apoyó tan vigorosamente. Lady Finance puede ser una amante voluble. Como demostró Morgan, no se trata solo de acumular riqueza sino también de una asignación adecuada, gestión de riesgos y, lo que es más importante, el uso sensato del poder. Hermosamente recompensado cuando se hace bien, pero igualmente implacable y devastadoramente costoso si se calcula mal. La era de los financieros como JP Morgan puede haber terminado, reemplazado por una raza diferente impulsada por la tecnología.
Pero los fundamentos de las finanzas no han cambiado. Se trataba de apalancamiento entonces y ahora, solo el modus operandi se ha transformado, impulsado por la evolución del panorama financiero, de activos físicos a monedas virtuales. Entonces, ¿qué podemos aprender de JP Morgan? Algunos ven en él a un capitalista despiadado que usa su poder para controlar y manipular los mercados para beneficio personal. Otros lo ven como un hombre de negocios inteligente que navegó hábilmente en una era de transformación socioeconómica. La verdad, como siempre, probablemente se encuentre en algún punto intermedio. A pesar de las diferentes perspectivas, lo cierto es que JP Morgan financió efectivamente el desarrollo de Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del XX. Su incomparable capacidad para comprender, manipular y dar forma a los mercados financieros no solo produjo importantes recompensas económicas sino que también estableció los precedentes y principios que continúan impulsando las finanzas contemporáneas. A medida que se desarrolla nuestra narrativa, ahora vemos cómo JP La historia de Morgan continúa influyendo en las prácticas y políticas financieras, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Su vida encarna la innegable importancia de la perspicacia y la administración financiera, y su legado perdurable sirve como un recordatorio convincente del vasto poder de las finanzas. Desde sus humildes comienzos hasta uno de los individuos más ricos y poderosos del mundo, el viaje de John Pierpont Morgan resuena en tenacidad y ambición. Es a través de su asombrosa fusión de riqueza personal, conglomerado empresarial y intermediación de poder que realmente comprendemos las profundidades hasta las cuales un hombre, como John Pierpont Morgan, pudo llenar las arcas de la poderosa América. Ya sea que elogiemos o critiquemos a Morgan, está claro que él, más que cualquier otro individuo, dio forma a las finanzas y la economía de Estados Unidos. Abrió las compuertas para el capital, alentando a empresarios visionarios que asumen riesgos, y que llevarían a Estados Unidos al liderazgo económico mundial. Fue un papel fundamental en un momento crítico. Morgan creía en el poder de las finanzas para dar forma al mundo. La historia de JP Morgan no es solo un estudio de caso en el arte de la financiación. Es un testimonio de la fuerza duradera del capital financiero, que persiste en dar forma a nuestro mundo, mucho después de que el hombre que lo acumuló se haya ido. Y a medida que avanzamos hacia una era en la que el poder financiero se distribuye cada vez más, la historia de JP Morgan quizás adquiera una nueva relevancia. En la era moderna, las finanzas estructuradas, las criptomonedas y los activos digitalmente nativos han alterado el mecanismo de formación de capital. Con estos cambios de paradigmas, la lucha entre el poder de una entidad única versus un colectivo global descentralizado se vuelve aún más interesante. Uno se pregunta cómo JP Morgan navegaría hoy por estas dinámicas aguas financieras. JP La historia de Morgan también trata sobre la adversidad y la resiliencia. El pánico y la desesperación de las crisis económicas a menudo dieron paso a nuevas ideas y soluciones. En medio de tal adversidad, Morgan vio oportunidades ilimitadas. Intervendría y estabilizaría la situación, acumulando aún más influencia y riqueza. Para aquellos que abrazan el cambio en lugar de resistirse a él, cada periodo extraordinario de volatilidad representa una oportunidad esperanzadora. JP Morgan encarnó ese mismo espíritu. Una vez dijo, ve lo más lejos que puedas ver, cuando llegues allí, podrás ver más lejos. Su visión y perseverancia ante la adversidad es testimonio de resolución e ingenio. En un mundo donde las potencias económicas suben y bajan a una velocidad vertiginosa, la noción de legado puede parecer inútil. Los impactos duraderos se convierten en atributos menos elogiados en una cultura obsesionada con la gratificación instantánea. Desde este punto de vista, tal vez la verdadera relevancia y el rotundo impacto de JP Morgan no está en su riqueza financiera, sino en el profundo legado que dejó atrás, tanto en el laberinto de los mecanismos financieros como en los propios Estados Unidos. La historia de JP Morgan, al igual que el mundo de las finanzas, es una mezcla de grandes luchas y sorprendentes victorias, fracasos y redenciones. Es un reflejo de la vida, de su complejidad y de su infinita capacidad para sorprender a quienes creen que lo tienen todo resuelto. Incluso después de tantos años, la historia de cómo JP Estados Unidos, financiado por Morgan, sigue siendo cautivador e instructivo. La narrativa de JP Morgan, las finanzas y Estados Unidos son perpetuos. Mientras nos encontramos en la intersección del pasado, el presente y el futuro, todavía podemos encontrar destellos y ecos de los ritmos establecidos por JP Morgan. Cada día, continúa la intrincada danza entre riqueza, poder e influencia, impulsando y dando forma al panorama en constante cambio de las finanzas modernas. Los principios básicos que Morgan aplicó para dar forma a la economía estadounidense, el poder del capital financiero, el uso calculado de los recursos disponibles, y la capacidad de luchar contra el cambio, han resistido la prueba del tiempo. Sus implicaciones han trascendido edades y continúan influyendo en las prácticas financieras, tanto a nivel nacional como internacional. La leyenda de JP Morgan es una saga de rápida innovación, ambición implacable y transformaciones financieras sísmicas. Es una historia que nos recuerda que el mundo de las finanzas está siempre en un estado de cambio, y quienes se atreven a navegar por él muchas veces acaban dejando una huella imborrable.
Es una historia de transacciones transitorias y triunfos duraderos, una fusión imperecedera de pasado, presente y futuro. A medida que profundizamos en las crónicas de las finanzas, observamos una vez más el poder de la riqueza y la riqueza del poder. Es una narrativa de altibajos, como cualquier ciclo económico, que revela patrones infinitos y se desarrolla en variaciones aparentemente infinitas. A medida que continuemos, exploraremos aún más aspectos más allá de los hombres y los momentos, aventurándonos en sistemas, estructuras y el sentido duradero de un espíritu de la época financiero. A través de esta exploración de J.P. Morgan, llegamos a comprender que, en esencia, las finanzas tienen que ver con la movilidad y la transformación. La movilidad de la riqueza, la transformación que puede lograr y, lo que es más importante, el poder que tiene para cambiar vidas, economías e incluso el curso de las naciones. Morgan entendió esto y su carrera es un testimonio monumental no solo de su perspicacia sino también de la importancia duradera y vital de las finanzas. A través de estos penetrantes conocimientos proporcionados por la vida de Morgan, intentamos recuperar, recontextualizar y reimaginar el extenso legado de un individuo tan crucial para la evolución de las finanzas modernas. Su historia, que recuerda los altibajos de los mercados bursátiles, es una síntesis de los aspectos más destacados y más bajos de la gran narrativa que son las finanzas. El mundo moderno se asienta sobre los cimientos J.P. Morgan ayudó a construir, como testimonio de su previsión, ingenio y resiliencia. Hoy, a medida que continuamos nuestro viaje de progresión económica y financiera, continuamos pisando las sombras de gigantes como Morgan, cuya principal creencia en el poder de las finanzas y su potencial de influencia moldeó el mundo tal como lo conocemos. J.P. La vida de Morgan encarna el potente entrelazamiento de finanzas, poder e influencia. La suya es una historia de estratagemas y visión, de consenso y conflicto, resiliencia y remordimiento. Es una saga de adulación y crítica que siempre resuena. Si bien sus despiadadas manipulaciones del poder provocaron controversias duraderas, su voluntad indomable y su perspicacia para los negocios continúan proyectando sombras de amplio alcance.